At Arizona State University, we're bringing world-class education from our globally acclaimed faculty to you. Ranked #1 in innovation for 10 consecutive years and #2 among public universities for employability. ASU isn't just ahead of the curve, it's creating new paths to success. Earn your degree from the nation's most innovative university. Online, that's a degree better. Explore more than 300 undergraduate, graduate, and certificate programs at asuonline.asu.edu. Heinrich Bullinge, el arquitecto silencioso de la Reforma suiza. En una fría mañana de enero de 1531, un joven clérigo de 26 años se encontraba de pie frente a la congregación de la Grossmünster de Zúrich. El púlpito desde el que hablaba aún resonaba con los ecos de la voz de su predecesor, el carismático y controvertido Ulrich Zwingli, quien había muerto apenas unos meses antes en la batalla de Kappel. ¿Cómo podría este joven, Heinrich Bullinge, llenar el vacío dejado por uno de los gigantes de la Reforma? ¿Qué secretos y luchas internas moldearían su camino desde ser el hijo de un sacerdote católico hasta convertirse en uno de los teólogos más influyentes de la Reforma? La historia de Heinrich Bullinge es un relato de transformación personal, diplomacia astuta y liderazgo constante que ayudó a consolidar y expandir la Reforma protestante más allá de las fronteras de Suiza. Es la historia de un hombre que, desde las sombras de sus más famosos contemporáneos, se convirtió en una fuerza unificadora y estabilizadora para el protestantismo reformado. Heinrich Bullinge nació el 18 de julio de 1504 en Bremgarten, una pequeña ciudad en el cantón de Aargau, Suiza. Su padre, Heinrich Bullinge Sr., era el sacerdote local y vivía abiertamente con la madre de Heinrich, Anna Wiederkehr, una situación no infrecuente entre el clero de la época. Esta circunstancia familiar tendría una profunda influencia en el joven Heinrich, moldeando su futura visión del matrimonio clerical y la reforma de la Iglesia. Desde temprana edad, Bullinge mostró una aguda inteligencia y una sed insaciable de conocimiento. A los 12 años, siguiendo los deseos de su padre, fue enviado a la Escuela de los Hermanos de la Vida Común en Emmerich, Alemania. Allí, se sumergió en el estudio de las artes liberales y fue expuesto a las corrientes del humanismo renacentista que estaban barriendo Europa. En 1519, Bullinge se trasladó a la Universidad de Colonia para continuar sus estudios. Fue durante este periodo cuando comenzó a cuestionar seriamente las doctrinas y prácticas de la Iglesia católica. Sus lecturas de los padres de la Iglesia, particularmente San Agustín, junto con su exposición a las obras de Martín Lutero y otros reformadores, lo llevaron a una crisis de fe. El punto de inflexión llegó en 1522, cuando Bullinge, tras una intensa lucha interior, rechazó la ordenación sacerdotal y abrazó las doctrinas de la Reforma. Regresó a Suiza, donde se convirtió en maestro en la escuela cisterciense de Kappel. Allí, comenzó a introducir discretamente las ideas reformistas en sus enseñanzas. En 1523, Bullinge asistió a la primera disputa de Zúrich, donde escuchó a Ulrich Zwingli defender las doctrinas reformadas contra los representantes de la Iglesia católica. Este encuentro tuvo un profundo impacto en Bullinge, quien se convirtió en un seguidor entusiasta de Zwingli y comenzó una correspondencia con el reformador de Zúrich. Los años siguientes vieron a Bullinge emerger como una figura prominente en el movimiento reformista suizo. En 1528, jugó un papel clave en la introducción de la Reforma en su ciudad natal de Bremgarten, donde sucedió a su padre como pastor. Su habilidad para implementar cambios de manera gradual y diplomática, evitando conflictos innecesarios, se convertiría en una de sus marcas distintivas. La muerte de Zwingli en la batalla de Kappel en 1531 marcó un punto de inflexión en la vida de Bullinge. Con Zúrich en crisis y la Reforma amenazada, el Consejo de la ciudad volvió sus ojos hacia el joven pastor de Bremgarten. A los 27 años, Bullinge fue elegido para suceder a Zwingli como pastor principal de la Grossmünster y líder de la Iglesia de Zúrich. El desafío que enfrentaba a Bullinge era formidable. La derrota en Kappel había dejado a la Reforma suiza en una posición precaria, y muchos temían un retroceso hacia el catolicismo. Sin embargo, Bullinge demostró ser el hombre adecuado para el momento. Con una combinación de firmeza doctrinal y tacto político, logró estabilizar la situación en Zúrich y revitalizar el movimiento reformado. Uno de los logros más significativos de Bullinge fue su papel en la formulación y promoción del Consensus Tigurinus, Consenso de Zúrich, en 1549. Este acuerdo teológico entre Bullinge y Juan Calvino ayudó a unificar las ramas suiza y ginebrina de la Reforma, sentando las bases para el desarrollo del protestantismo reformado como una tradición distinta. A lo largo de su carrera, Bullinge fue un escritor prolífico. Su obra más famosa, Décadas, una serie de 50 sermones que cubrían toda la doctrina cristiana, se convirtió en un manual de teología reformada ampliamente utilizado en toda Europa. También produjo numerosos comentarios bíblicos, tratados teológicos y miles de cartas,
convirtiéndose en una figura central en la red de correspondencia que conectaba a los reformadores de toda Europa. Bullinge también fue un defensor apasionado de la educación. Bajo su liderazgo, Zúrich se convirtió en un centro de aprendizaje, atrayendo a estudiantes y eruditos de toda Europa. Creía firmemente en la importancia de una ciudadanía educada y trabajó para establecer escuelas y mejorar la calidad de la educación en Zúrich. En el ámbito personal, Bullinge se casó con Anna Adlisweiler, una exmonja, en 1529. Su matrimonio, que produjo 11 hijos, se convirtió en un modelo del hogar pastoral protestante. La hospitalidad de los Bullinge era legendaria, y su casa se convirtió en un refugio para protestantes perseguidos de toda Europa. Los últimos años de Bullinge fueron difíciles. La peste que azotó Zúrich en 1564 a 1565 se cobró la vida de su esposa y varias de sus hijas. Sin embargo, continuó sirviendo a la iglesia de Zúrich hasta su muerte el 17 de septiembre de 1575. El legado de Heinrich Bullinge es vasto y duradero. Como sucesor de Zwingli, jugó un papel crucial en la consolidación y expansión de la Reforma en Suiza y más allá. Su liderazgo estable y su habilidad para construir consensos ayudaron a superar las divisiones dentro del movimiento reformado y a establecer el protestantismo reformado como una tradición distinta. Las contribuciones teológicas de Bullinge fueron significativas. Su énfasis en la alianza, o pacto, como un tema central en la teología se convertiría en una característica distintiva del pensamiento reformado. Su interpretación de la Cena del Señor como un acto de recordación y comunión espiritual, aunque menos radical que la de Zwingli, ayudó a definir la posición reformada sobre este sacramento. Como escritor y comunicador, Bullinge tuvo un impacto que se extendió mucho más allá de las fronteras de Suiza. Sus décadas fueron ampliamente leídas y tuvieron una influencia particular en Inglaterra, donde fueron utilizadas como un manual de formación para el clero durante el reinado de Elizabeth I. Su vasta correspondencia lo convirtió en una figura central en la red de reformadores que abarcaba toda Europa. En el ámbito eclesiástico, el modelo de gobierno de la Iglesia que Bullinge ayudó a desarrollar en Zúrich, con su énfasis en la cooperación entre la Iglesia y las autoridades civiles, tendría una influencia duradera en las iglesias reformadas de Suiza y otros lugares. Quizás el aspecto más duradero del legado de Bullinge sea su enfoque moderado y conciliador. En una época de conflictos religiosos encarnizados, Bullinge buscó constantemente el diálogo y el entendimiento mutuo. Su disposición a trabajar con las autoridades civiles y su énfasis en la estabilidad y el orden ayudaron a establecer un modelo de protestantismo que podía coexistir con las estructuras sociales y políticas existentes. La vida de Heinrich Bullinge nos recuerda que las grandes revoluciones, incluso las espirituales, requieren no solo visionarios carismáticos, sino también líderes estables y constructores de consensos. Su historia es un testimonio de cómo la erudición, la fe y la diplomacia pueden combinarse para dar forma a movimientos históricos de gran alcance. Hoy, cuando estudiamos la teología reformada o examinamos la estructura de las iglesias protestantes en Suiza y otros lugares, encontramos las huellas de Heinrich Bullinge. El arquitecto silencioso de la Reforma suiza, el hombre que una vez se negó a ser ordenado sacerdote católico y terminó convirtiéndose en uno de los teólogos más influyentes de la Reforma, sigue enseñándonos sobre la importancia del liderazgo constante, la búsqueda del consenso y la adaptación de los principios religiosos a las realidades sociales y políticas. The lottery is not about getting rich. It's about helping people, and it always has been. The lottery is what helped raise the Great Wall of China, build the roads of Rome, and today, in South Carolina, it's what generates millions of dollars each year for scholarships like the SC Hope, Life, and Palmetto Fellows. The South Carolina Education Lottery is investing in you. Visit sceducationlottery.com/betteryou to learn more.